Claro. Y ya estamos con el doctor Enrique Orchansky, matrícula profesional 13.688. Bueno, justamente para preguntarle, doctor, si siguen existiendo los médicos de familia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes una vez más. Los médicos de familia existen, son muy confiables y son muy queridos en el interior del interior. Ajá. De pronto a veces uno tiene una visión muy capitalina de la distribución de los médicos. Y si ustedes van un poquito al interior, y hay muchísima gente del interior escuchándonos, de pronto se encuentran con esa persona confiable que tiene esa capacidad de abarcar desde un nacimiento hasta un corte en la piel, desde una infección hasta lo que sea, porque en realidad esa es la capacidad que tiene para asumir todo. Cuando nos vamos acercando a la capital, nos vamos quedando a veces en manos de muchos especialistas muy diversos que toman por sector, toman por órgano, o toman por... Y es muy difícil para los clínicos generales, para los que nosotros llamamos médicos de familia. De hecho hay una especialidad que los forma como tales, médicos de familia, pero que digamos que corren con desventaja a la hora de competir con especialidades. Claro. Doctor Orchansky, no digo en vías de extinción, pero es verdad que escasean los médicos clínicos. ¿Y por qué sería que esto esté pasando? Hay desventajas que los médicos clínicos pueden explicarlo mejor que yo, que soy pediatra, pero yo también soy generalista en pediatría. Los que toman la medicina en general y que abordan muchos problemas están mucho menos pagos que si uno tiene una especialidad en donde hay un aparatito para enchufar o un estudio para realizar o algo que se salga de la norma de la consulta médica. En ese sentido hay que hablar de la proletarización de los médicos en general, de la poca consideración y de una época en donde, bueno, muchas familias prefieren ir a alguien que sea especialista porque va a saber mucho más del tema y se va perdiendo esa visión general, esa visión integradora que tiene una persona que puede interpretar algo, pero va a saber con quién es mejor consultar. Son dos maneras distintas de ver un problema. A mí me puede doler el hombro y eso puede ser un golpe, puede ser reumatismo o puede ser un cáncer. Entonces, ¿quién me ve? Y alguien que tenga una visión muy ampliada y que no vea desde su especialidad y exclusivamente desde su especialidad el problema. No sé si estoy siendo claro en el sentido. Muy claro, muy claro. Doctor, porque hay algo que ha dicho que es muy importante, que es el trabajo del médico clínico, que justamente cuando hay alguna dolencia, cuando pasa algo, lo ve íntegramente, lo ve en conjunto al paciente y no ve solamente el detalle. Entonces, es por eso que la función del clínico es tan importante, porque va a saber justamente a dónde derivar al paciente, porque uno te puede doler la rodilla, pero puede ser otro factor, porque uno, la verdad es que no sabe, doctor. Así es, y como pediatra yo tengo muy claro, muy claro, que detrás de la primer consulta hay un montón de consultas que no han sido expresadas. En general con los chicos es fácil adivinar esto, vienen por una tos, pero por detrás de la tos están las vacunas que faltan, y detrás de eso hay una alimentación incorrecta, y detrás de eso hay problemas en la escolarización. Supongo que los clínicos con los adultos hacen lo mismo. Detrás de un dolor de pecho puede haber un infarto o una angustia porque ha fallecido alguien muy querido. Hay una forma de mirar la medicina mucho más amplia, sin límites del síntoma, no tratar el síntoma, no apagar alarmas, y sí mirar a la persona en forma integral.
Doctor Orchansky, que está con nosotros en línea, tocó recién algo muy importante, lo del interior del interior. También pasa, doctor, que hemos escuchado que muchas localidades lejanas no solamente no tienen generalistas, sino que tampoco tienen médicos especialistas en muchas áreas, o gente que vive en algunas localidades que tiene que trasladarse a las grandes capitales porque un caso de mayor complejidad, por ahí un hospital regional no lo atiende. ¿Estamos desguarnecidos en ese aspecto en la Argentina? Mi opinión es que sí, porque estos médicos generales que se ocupaban de todo, que pasaron a ser en algún momento próceres de su pueblo y que los adoran, pero que ya no están, o están muy viejitos, o se retiraron, o se fueron, bueno, no están siendo reemplazados, primero porque los médicos formados, y sobre todo con una especialidad, prefieren quedarse cerca de las capitales de región o la capital provincial o irse a otra provincia, y es verdad, están siendo desmantelados algunos sectores y la gente o tiene que viajar o algunos médicos viajan al interior, pero de verdad hay una bisagra muy importante en este siglo XXI. La consulta médica está un poco devaluada por un lado y la gente está desprotegida por el otro. Sí, sí. Doctor, cuando alguien tiene algún problema y necesita un médico clínico, ¿a dónde los podemos encontrar? ¿En los hospitales, en todos hay médicos clínicos o cómo hacemos? ¿Tengo que dar nombres? Si usted quiere. Si usted quiere. Hay tanta gente buena, hay tanta buena gente y gente que tiene esta mirada, ¿no? Que mira la consulta más allá de la consulta. Le voy a robar una frase al doctor Carlos Pressman, una persona muy prestigiosa de acá de Córdoba, quien ha cambiado su consultorio por un escuchatorio. Justamente con él hemos estado charlando y compartiendo esta epidemia de soledad, que es la epidemia de la mayor enfermedad junto con la pobreza que está asolando a nuestra población y a muchas poblaciones. Y hay muy, muy buenos clínicos que todavía defienden la especialidad, a pesar de estar malos pagos, a pesar de las guardias, a pesar de todo, conservan ese espíritu. En todos los centros generales hay médicos clínicos, hay médicos internistas que se llaman, hay médicos de familia por especialización, porque hay una especialidad médica regulada por el Consejo de Médicos que lo nombra así, y por eso se celebra este día. Pero hay muy buena gente que incluso haciendo otras especialidades, se voy a nombrar las principales: ginecología, cardiología y traumatología. Son tres especialidades que tienen una mirada más amplia. Hay otras que también, que son más específicas, pero esas tres miran a la persona en general. Un cardiólogo no solamente va a mirar el corazón, va a mirar la salud integral. Una ginecóloga, un ginecólogo van a mirar a la mujer en su totalidad. Claro que hay muchos. El tema es dónde está trabajando y bajo qué condiciones ese médico. Tiene que cumplir un horario de la mañana con un turnero que le han llenado de obras sociales y tiene que, desde el punto de vista matemático, darle 6 minutos a cada consulta. Claro. A eso yo hablo de proletarización. El escaso tiempo, que debería ser lo más valioso en una consulta, se ha acotado mucho y la posibilidad de abordar a una persona en forma integral en 6-7 minutos es casi imposible. Y esa es la manera que se tiene a veces para afrontar una consulta cuando uno depende de una institución mayor. Uh-huh. Claro, claro. Y dependiendo también del paciente, ¿no? Y la realidad del paciente. En 6 minutos la verdad es que se puede hacer poco y nada, porque una consulta integral donde el médico realmente tiene que revisar al paciente. ¿Y cuánto puede llevar, doctor? ¿Media hora? Depende de la especialidad. En 6 minutos le lleva a un abuelito sacarse el saco y la bufanda un día de frío. Claro. O sea, que hay consultas y consultas. Voy a referirme a lo mío. ¿Cuánto lleva desvestir un bebé y volverlo a vestir? Y eso lleva 15 minutos, más otros 15 o 20 minutos de charla pertinente. Pertinente quiere decir que todos los aspectos. Y después un correcto examen físico
que sea completo. Y después hablar de estas angustias de crianza, pero estoy desviándome a mi especialidad. Tal vez en la clínica médica de adultos sea más específico y sea más dirigido, pero insisto, por un lado, vivimos en una sociedad que está muy medicalizada. ¿Qué quiere decir? Que la práctica médica está muy integrada en nuestras vidas. Y seguimos confiando que esa palabra que nos va a guiar, una palabra bien guiada puede solucionar más de un problema, pero una palabra que haya sido dicha en forma apurada, sin tiempo, presionado, con otras consultas, con el WhatsApp que nos afloja, bueno, puede derivar a una decisión que sea muy compleja para la familia que ha consultado. Con lo cual hay que revisar muchas cosas, el tiempo disponible en la consulta, la forma que se aborda, cuáles son las necesidades reales detrás de la primera consulta. Y después de eso, la consulta no termina, porque la consulta, y perdónenme que me extienda tanto, después de la consulta, la familia sale con una receta, y en muchos sectores de nuestra sociedad, la receta termina en un basurero, porque no alcanza a cubrir el costo económico de esos medicamentos. Claro. Ustedes salen a ver en los basureros del hospital de niños en estos días, está lleno de recetas recién hechas. Qué bárbaro. Doctor, usted arrancó hablando de la proletarización, que vendría a ser la precarización del médico, que gana poquito, que no tiene el tiempo para dar una consulta adecuada, y nadie podría estar en contra de la salud pública porque hay gente de bajos recursos que necesita ser atendida. Pero al fin y al cabo, en ese asunto de que todo parece que es gratis y nada es gratis, al final la gente no tiene los recursos, los médicos ganan poquito. En los países del primer mundo, eso, digamos, el médico está bien pagado, está bien considerado, acceder a la salud no es gratis, todo tiene un costo. ¿Cómo hacemos para transformar lo que en otros lados funciona y acá no? En la mayoría de los países que nosotros consideramos industrializados, la salud está en la misma crisis que la nuestra, con otros presupuestos. La crisis del tiempo de consulta es un problema mundial. Hace muy poquitos años en Europa se desató una huelga de lapiceras. ¿Qué quiere decir? Los médicos hacían paro, pero no dejaban de atender, si no, no firmaban recetas, ni certificados de defunción, pidiendo que se les diera por lo menos 10 minutos de atención. Eso fue en el centro de Europa. Sí. O sea, no es un problema nuestro exclusivamente, es un problema de la medicina en general. Los médicos reemplazados por máquinas también es otro problema. La salud pública en países como Canadá, por ejemplo, está en una crisis horrorosa. En Estados Unidos es muy distinta la salud pública para gente de bajos recursos, en donde accede muy mal y con muy mala calidad de atención. O sea, no idealicemos el afuera porque, diría, con todos los problemas, incluso los que yo he descrito, creo que Argentina goza de un voluntarismo que reemplaza a todas las carencias. Creo que la mayoría de la gente queda con muy buena atención, a pesar de todo. Y a pesar de todo tenemos excelentes profesionales también, doctor, y eso es súper valorable. Le agradecemos el contacto con Cadena 3 Argentina, con Viva la Radio, y también deseándoles a los médicos de familia un muy feliz día en su nombre, doctor. Gracias a ustedes, un enorme